Benedicite, muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús, de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos con la lectura y los comentarios a la Filocalía. Lo vamos a hacer sobre el párrafo 3 de los capítulos sobre la sobriedad. Dice así: es necesario que conozcamos el camino seguido por los monjes que nos precedieron y que nos mantengamos firmes sobre estos caminos, ya que son muchas las cosas que ellos han dicho y hecho óptimamente. De entre ellas se destaca esto, perteneciente a uno de ellos. El régimen de comidas un poco severo y sin irregularidades, unido al amor, conducen más rápidamente al monje al puerto de la impasibilidad. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99658-265. Bien, tenemos que tener en cuenta dos aspectos que nos deja este párrafo. Por un lado, ¿cuál es la meta de la vida monástica? La impasibilidad. ¿Qué es la impasibilidad? Ya lo hemos comentado en otros videos. Es la paz, la serenidad, la liberación de las pasiones, el retorno, según algunos padres, según algunos escritores, a el estado del paraíso, al estado creacional. Es alcanzar la pureza de corazón, es decir, poder reunificarnos como personas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Estar unificados, no divididos. Y recobrar esa libertad de los hijos de Dios, esa libertad de la creación. La meta entonces es la impasibilidad, y la forma de alcanzarla, o el camino para alcanzarla, nos dice el autor que es nada más ni nada menos que recorrer el mismo camino que recorrieron los monjes que nos precedieron. Y aquí es importante detenernos y poder analizar algunos aspectos. Cuando yo hablo con muchos de ustedes y generalmente les pregunto qué cosa leen, enseguida me mencionan las obras de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y yo les digo, muy bien, todo eso está perfecto, pero eso es la monástica de la Edad Media alta.
es como si vamos a estudiar o leer historia de la humanidad y comenzamos leyendo el descubrimiento de América en adelante. Nos quedamos cortos, nos falta conocer nuestros orígenes. No hemos leído las obras fundamentales. Estamos leyendo obras accesorias propias de una época. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Qué cosas tengo que conocer yo? Bueno, en primer lugar, los apotegmas de los padres del desierto. Yo no puedo decir que soy monje, que soy monja, si no leo por lo menos una vez al año los apotegmas de los padres del desierto. Es decir, si no los hago mi lectura de cabecera. Ahí están las enseñanzas de los padres fundadores, tanto del eremitismo como del cenobitismo. Si yo desconozco esa lectura, desconozco las raíces, los cimientos de la vida monástica. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. No es mi problema. Yo tengo que conocer las colaciones de Casiano. No puedo decir que soy monje si no leí las colaciones de Juan Casiano, si no leí sus instituciones. Casiano recoge el testimonio de los primeros padres monásticos. Recoge sus enseñanzas, recoge sus vidas, tanto en las colaciones como en las instituciones. Eso hay que leerlo. Por lo menos una vez en la vida hay que estudiarlo. Si no, no son monjes. Serán cualquier cosa, pero no monjes. Eso no quiere, ser cualquier cosa no quiere decir que sean buenos o malos. Quiere decir que serán otra cosa. Serán buenos seguidores de San Fulano o San Mengano, de tal o cual espiritualidad, pero no de la espiritualidad monástica. Otras obras importantes, los escritos de Evagrio Póntico. Evagrio es un pilar dentro de la vida monástica. Yo tengo que conocer las obras de Evagrio, tengo que haber leído la vida de San Antonio Abad escrita por San Atanasio. ¿Cómo puedo hablar de la vida monástica? ¿Cómo puedo sacar videos en YouTube y publicar cosas en Facebook y en no sé qué cosas sobre vida monástica? Si no leí la vida de San Pablo, el primer ermitaño que existió en el planeta Tierra, ermitaño cristiano, ¿verdad? Escrita por San Jerónimo, y la vida de San Antonio Abad, el segundo ermitaño y el fundador o refundador o consolidador de la vida eremítica. Yo tengo que leer, tengo que saber esas cosas, tengo que conocer. Tengo que conocer las obras de Basilio. Tengo que conocer las obras de Barsanufio y Juan. Tengo que conocer las obras de Doroteo de Gaza, de Pacomio, de Benito de Nurcia, de Isaías de Gaza. Tengo que conocer el Asceticón. Tengo que conocer las obras de Juan Clímaco, de Palladio, y puedo seguir numerando otros grandes escritores monásticos del siglo IV, del siglo V, del siglo VI, del siglo VII, antes de irme al siglo XV, XIV, XI, XII, ¿verdad? Tengo que conocer las raíces. Entonces, esa literatura es fundamental. Ese es el camino del que nos está hablando este capítulo sobre la sobriedad para alcanzar la impasibilidad. ¿Y qué cosas hablan estas obras? Hablan de la práctica monástica, hablan de las dificultades monásticas, hablan de los logros monásticos, hablan de la experiencia, cómo los padres y las madres del desierto alcanzaron la perfección. En unos casos a través de escritos muy sencillos, muy simples,
en otros casos a través de escritos profundos, reflexivos, con una gran creatividad. Pero necesariamente yo tengo que acceder a estas obras y a estos contenidos. De lo contrario, me estoy mintiendo, y si tengo un canal de YouTube o un blog o lo que tenga y comunico a otros, le estoy mintiendo a otros. Y en esto tenemos que ser muy responsables. Cuando estamos transmitiendo vida monástica, tenemos que transmitir vida monástica. Tenemos que ser fieles a nuestra tradición, a nuestros orígenes. ¿Qué cosas entonces transmiten? Bueno, si nosotros agarramos, por ejemplo, los apotegmas de los padres del desierto, ellos nos enseñan sobre diversos contenidos que hacen a la vida monástica y a la vida cristiana. Por ejemplo, las maneras de adelantar en la vida espiritual, sobre la esiquía, sobre la compulsión, sobre el dominio de sí, sobre la impureza, sobre el monje que no debe poseer nada, sobre la paciencia y la fortaleza, sobre cómo vestir, sobre el no juzgar a los demás, sobre la discreción, sobre la vigilancia, cómo orar, cómo hacer las vigilias, por qué se debe ser obediente, sobre la hospitalidad, sobre la misericordia, sobre el cuidado de los pobres, sobre la humildad, sobre la paciencia, sobre la claridad, sobre los milagros, y ahí nos dan cantidad de elementos de cómo construir nuestra vida monástica. Igual si nosotros tomamos las colaciones o las instituciones y leemos los discursos de esos padres que Casiano escuchaba y luego escribía, vamos a ver cómo vivían los monjes, cuáles eran las cosas esenciales. Si nosotros leemos las obras de Pacomio, las obras de Basilio, las obras de Benito, vamos a ver cómo vivían los monjes en comunidad, cuáles eran los criterios, cómo era la cotidianidad, cuáles eran las cosas fundamentales y cuáles no. Si tuviéramos que hacer una síntesis de este camino monástico, tanto de los padres eremitas como de los padres cenobitas, vamos a encontrar que hay elementos que constituyen una ascesis monástica, un ascetismo monástico. ¿Qué es este ascetismo monástico? Bueno, recordemos que ascesis es la práctica, es el ejercicio, es el entrenamiento, ¿verdad? Así como alguien que va a competir en un concurso, alguien que va a competir en una olimpiada, en un campeonato, se entrena, de la misma manera el monje se entrena en aquello que San Benito llama la escuela del servicio del Señor, la escuela del servicio divino. Para uno será el eremitorio, para otro será el monasterio. Lo que es importante es que el espacio donde vivimos es la escuela donde aprendemos. Y aprendemos fundamentalmente de la experiencia de otros. Por eso la importancia del padre o la madre espiritual. Y aprendemos de lo que los otros nos han transmitido. Por eso las obras de los padres y madres del siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX son fundamentales. Pero claves del siglo IV al siglo VI. ¿Por qué? Porque ahí es donde se gesta la vida monástica, tanto eremítica como cenobítica. Entonces, la escuela donde aprendemos es el eremitorio o el monasterio, el cenobio. La forma en que aprendemos es a través de la experiencia y a través de los textos de estudio, de aquello que escribieron y transmitieron
las madres y los padres monásticos. Y el tutor, el maestro, el instructor, es el padre o la madre espiritual. Y en esta escuela del servicio del Señor, entonces, nosotros podemos sintetizar que la ascesis monástica que nos transmiten a través de sus distintas obras todos estos padres y madres se caracteriza por algunas prácticas que son esenciales: la oración, la vigilia, la lección divina, el ayuno, el trabajo, y estos dos últimos, ayuno y trabajo, orientados a la práctica de la solidaridad. Es decir, yo no ayuno para adelgazar, yo no ayuno para mortificarme, yo ayuno para obtener el autocontrol, para poder dominarme y para hacer prácticas de caridad. Es decir, esto que no comí, esto que me ahorré, se lo doy a otra persona que lo necesita. Al igual que el trabajo. Yo por ahí no tengo la necesidad de trabajar 6 o 8 horas diarias, porque por ahí estoy jubilado, porque por ahí el trabajo que tengo de 4 horas me es suficiente, porque por ahí soy rico y no necesito trabajar. Pero la historia monástica, la experiencia monástica me dice que es necesario que yo trabaje, porque por dos razones. Primero, porque el trabajo disciplina. Segundo, porque el trabajo me ayuda a la sobrevivencia, a autofinanciarme, a automantenerme. Y tercero, porque el trabajo me ayuda a realizar prácticas de misericordia. Es decir, con lo que yo gano, se lo doy a los pobres, ¿verdad? Recordemos aquellos apotegmas, donde tenemos padres del desierto que trabajaban 10-12 horas en las cosechas durante el verano para sobrevivir ellos durante el resto del año y para practicar las obras de misericordia. Recordemos aquellos padres que vendían canastos, vendían cuerdas y daban el dinero a los pobres y a los necesitados. Por lo tanto, estos 5 elementos o 6 elementos son el camino que recorremos en la vida monástica, son las prácticas que desarrollamos en esta escuela del servicio del Señor para alcanzar esa paz interior, esa serenidad interior que los padres han llamado la impasibilidad. Por lo tanto, entonces, hoy el gran desafío, volver a nuestras raíces, detenernos en la literatura del siglo IV, del siglo V, del siglo VI, leerla y releerla, profundizarla, conocer las enseñanzas de los padres y las madres del desierto. Eso nos va a ayudar a que seamos verdaderos y verdaderas monjas. Nos va a ayudar a que podamos transmitirle al siglo XXI de qué se trata ser monje. Hermanos y hermanas, tengan una muy bendecida jornada, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga. Hasta el próximo lunes.